Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing, último vídeo del día de hoy. Es que hace una hora y media habéis tenido el vídeo viendo todas y cada una de las criaturas de los Colony. De hecho me he cambiado de sitio para ver si aquí va mejor, porque en el vídeo de ahora os voy a enseñar cómo podéis spawnear todas y cada una de las nuevas criaturas de los Colony. Esto, como ya bien hacía en anteriores expansiones en el probad en vuestro host local. Si no os salen es que tenéis que comprar la expansión sí o sí, ¿vale? Pero igualmente intentadlo si todavía no tenéis los Colony. Así que vamos a empezar. Mirad cómo mola esto. Podemos hacer angelitos de nieve. Mirad cómo mola. ¿Podemos hacer maldades aquí? Sí, ¿no? Sí, podemos hacer maldades. Podemos hacer maldades en la nieve. Podemos hacer maldades, sí. Pero bueno, Playgin, no te andes por las ramas, vamos a spawnar a todas y cada una de las criaturas. Por cierto, comandos abajo en la descripción. Voy a ir sacando todas y también las voy a ir pillando, ¿vale? Para que no estén todo el rato aquí, todas puestas, aunque bueno, en realidad podríamos poner a todas si no hay ningún peligro por aquí cerca. Pero bueno, vamos a empezar. Empezamos por el Balewin, ¿vale? Sería GM Summon, ¿vale? Espacio, dos comillas, Young, Ice, Fox, barra baja, Dino, Companion, barra baja, Character, barra baja BP, barra baja C, cerramos las dos comillas y aquí iría el nivel que nosotros queramos. Os voy a dejar los dos comandos, ¿vale? El de spawnear la criatura de nivel random y la criatura domesticada de nivel que vosotros queráis, ¿vale? En mi caso voy a poner al Balewin nivel 200, porque me apetece un nivel 200. ¿Qué pasa? Le doy al intro y aquí tenemos al Balewin, aquí tenemos al zorrito. Aquí está, ¿veis? Aquí tenemos el gran Balewin, que se quite la nieve. Aquí tenemos al Balewin, ¿vale? Aquí lo tenemos. Voy a pillarlo. Perfecto. Y vamos con sus variantes. Con sus... Vea aquí mejor, que ahí pues se me hunden en la nieve, ¿no? Vamos con una de sus dos evoluciones. El Solwyn. GM Summon. Espacio. Dos comillas. Ángel. Box. Barra baja Character. Barra baja BP barra baja C, cerramos las dos comillas, nivel 150 mismo, ¿vale? Le damos a la intro y ahí tenemos el Solwyn domesticadito. Aquí lo tenéis. Bien bonito es el Solwyn, ¿eh? Ya hemos visto las habilidades en el vídeo de antes, ¿vale? Para que veáis a verlo. La hemos visto ahí un poco por encima porque hay que aprenderse todo lo que hacen todas estas nuevas criaturas, ¿no? La guardamos y vamos con su variante malévola, ¿no? Malvada. GM Summon, espacio, dos comillas, Devil Fox, barra baja Character, barra baja BP, barra baja C, cerramos las dos comillas, nivel 300, porque me apetece. ¡Pum! Aquí tenemos al Malwyn. La verdad que los comandos no se han quebrado mucho la cabeza con el nombre de las criaturas, ¿eh? He de decir. Vais a ver ahora de lo que hablo. Vais a ver ahora de lo que hablo. Aquí tenemos al Malwyn. Una criatura malévola y bien bonita, ¿eh? Bien bonita. La guardamos y vamos con la siguiente, con el Osidón, que obviamente el comando del Osidón ya lo conocemos, que sería GM Summon, espacio, dos comillas, Snow Monster, barra baja Character, barra baja BP, barra baja C, cerramos las dos comillas, nivel 150 en este caso. Y aquí tenemos al gran Osidón. Tranquilos que vais a tener también cómo spawnear todos los ítems, ¿vale? Pero ese vídeo lo tendréis creo que mañana o pasado viendo todos los ítems, ¿vale? Vamos a ir poco a poco porque si no, no nos va a dar de sí los Colony. Hay que dar de sí los Colony. Aquí tenemos al Osidón. Vamos ahora con el Gloom, con el chiquitín, con el de los ojos saltones. Sería GM Summon. Este comando se las trae, ¿eh? Ojito, cuidado. Lost Charge, barra baja Lantern Pet, barra baja Char, barra baja BP, barra baja C, cerramos las dos comillas y nivel 300. ¡Pum! Aquí tenemos al Gloom, que es muy interesante. Mirad qué bonito es. Aquí tenemos al Gloom. Mirad qué chulo. Cómo mola el maldito, ¿eh? Mola muchísimo. Vamos con la siguiente, con el Aureliax, con el Dragonaco. Sería GM Summon, espacio, Snow Dragon, barra baja Character, perdón, barra baja BP, barra baja C, cerramos las dos comillas, nivel 150. Pum. Ya sabéis que el valor numérico indica el nivel que nosotros queramos spawnar a la criatura en sí, ¿vale? Aquí tenemos al Aureliax.
También una criatura muy, pero que muy bonita. Vamos con las tres últimas. Vamos con el Desmodus, que esta es fácil, sería GM Summon, comando que ya conocemos. 2 comillas, Desmodus, barra baja carácter, barra baja BP, barra baja C, cerramos las 2 comillas nivel 300. Aquí tenemos al Desmodus. Aquí está. Bien chulinguiel. Lo guardamos. Vamos con el Cryolophosaurus, que sería GM Summon, espacio, 2 comillas, Cryolophosaurus, barra baja carácter, barra baja BP, barra baja C, cerramos las 2 comillas, nivel 200. En este caso. Aquí tenemos el gran Cryolophosaurus. Vaya colores me han salido del Cryolophosaurus, también te digo. Aquí lo tenemos. Lo guardamos y vamos con la última criatura, que es el Giga Desmodus. Sería GM Summon, espacio, 2 comillas, Boss Bat, barra baja carácter, barra baja BP, barra baja C. Cerramos las 2 comillas, nivel 150. Y aquí tenemos ya spawnadito al gran Giga Desmodus. Aquí lo tenéis. Tenéis los comandos abajo en la descripción, ¿vale? He spawnado todos, creo que no me he dejado ninguno. Con esto hace un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criaturas, ¿vale? Los comandos, vuelvo a repetir, lo tenéis abajo en la descripción. Probad si en vuestro host local, si no tenéis la expansión, podéis spawnearlos. Si podéis, de lujo. Si no podéis, pues tenéis que pasar por caja. Lo siento, gente. Con este concluiríamos los vídeos de hoy. Mañana tendréis 2 o 3 vídeos. El domingo también veremos 2 o 3 vídeos aquí en el canal. Así que si eres nuevo, yo que tú me suscribía, apretaba la campanita, apretaba en todos para que te notifique YouTube cuando subo vídeo. ¿Cuál ha sido vuestra criatura favorita? Dejádmelo en los comentarios, reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.